Amigas y amigos de Ideas que Ayudan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Claudia Rampazzo, soy médico, terapeuta familiar y de pareja, terapeuta sexual, y el día de hoy voy a hablar con ustedes un tema muy inquietante que es el del virus del papiloma humano. Ese virus tan tremendo que seguramente, pues causa mucha inquietud en muchas parejas, en muchos de mis pacientes. Muchos llegan aquí afligidos, ¿no? Justamente por esa temática, porque, pues les acaban de diagnosticar una infección por el famosísimo VPH o virus del papiloma humano. Pues tenemos que saber que la mayoría de las personas que tenemos actividad sexual o vida sexual activa hemos estado en contacto con el virus del papiloma humano. Es una infección mucho más común de lo que creemos. Y el hecho de que hayamos estado en contacto con ella no significa ni una sentencia a muerte, ni significa que seamos necesariamente personas promiscuas, ni significa que se acabe nuestra vida sexual. Simple y sencillamente, el sexo así es, tiene sus riesgos, es algo muy placentero y forma parte de la vida de las personas. Pero así son las bacterias y los virus, así son en la vida de las personas y no siempre tenemos actividad sexual de una manera protegida. Y justamente el virus del papiloma humano pues tiene esa característica, que es una infección de transmisión sexual que justamente se da no necesariamente a través de la pura penetración, sino que además se da a través del sexo oral, del sexo anorrectal, con el puro contacto de secreciones entre los genitales, el contacto de la vía oral con los genitales. Entonces, digamos que es un virus que se puede transmitir de una manera muy sencilla, siempre y cuando no utilicemos protección. Lo que sí sabemos es que también hay formas de protegernos contra ese virus a través de vacunas. Ya contamos con vacunas. Lo más importante sería que acudiéramos con el médico, con nuestro ginecobstetra, con el urólogo, para que nos orientara acerca de la mejor vacuna y en qué momento aplicarla. Es una vacuna que se puede aplicar desde la pubertad y la adolescencia, y lo recomendable es que así le hagamos, que si tenemos hijitos o si somos jóvenes, nos la apliquemos, seamos hombres o mujeres, independientemente de que no tengamos vida sexual. Eso es bien importante. Las vacunas justamente para eso sirven, para que desarrollemos una defensa y para que desarrollemos inmunidad mucho antes de que la necesitemos, ¿no? Por eso justamente se recomienda la inmunización de nuestros hijos y de nuestras hijas antes de que inicien la vida sexual, para que cuando lleguen a ese momento, estén protegidos contra la mayoría de estos subtipos de virus que tenemos. Este virus del papiloma humano, como yo les comentaba y como acaban de escuchar, pues tiene, muchos rostros, es decir, no solamente es un tipo, sino que conocemos muchos subtipos, hay más de 100, pero los que se conocen que son, peligrosos para el ser humano, y peligrosos en el sentido de que causan cáncer o que pueden degenerar en cáncer, son muchos, pero particularmente hay 3 que son de bastante preocupación, como el número 16, el 18, el 31 y el 33, entre otros que el mismo médico podría detectar en caso de que les hiciera una prueba. En el caso de las mujeres, ¿no? Cuando vamos a una realización de Papá Nicolau o de colposcopía, lo que hace el ginecobstetra o la ginecobstetra es justamente, en caso de ver una lesión, ¿no?, a la hora de realizarnos el Papá Nicolau o la colposcopía, justo descarta que esa lesión tenga ese tipo de virus del papiloma humano. Y hay otros subtipos de este mismo virus que normalmente causan unas verrugas muy desagradables justamente en los genitales, ¿no?, que son muy notorias, ¿no? Entonces la mayoría de las personas se espanta o se asusta de ver esas lesiones que son, les decía, bastante desagradables y feas. En algunas épocas históricas se les llamaba crestas de gallo. Si ustedes se han fijado en las crestas de los gallos, ¿no?, de las aves, ¿no?, de cómo son, se parecen mucho a las lesiones del virus del papiloma humano. Pero esas lesiones causadas por el virus número 6 y el número 11 no causan cáncer. Es decir, son lesiones bastante desagradables que además pueden crecer de una manera
exponencial, ¿no? Y de repente hay genitales, cuando estudiamos los médicos, cuando rotamos en esos servicios de ginecobstetricia y vemos algunas pacientes con estas, o algunos pacientes con estas lesiones, parece que literalmente les creció una coliflor en los genitales, porque además se desarrollan de una manera tremenda si los dejamos evolucionar. Pero bueno, esas lesiones se pueden quitar fácilmente, ¿no? A través de crioterapia, hay muchas técnicas para eliminarlas, pero son muy llamativas, pero no suelen ser lesiones que después evolucionen en cáncer. Entonces no nos tienen que espantar mucho, pero sí ameritan tratamiento. Entonces, lo importante aquí, ¿qué es? Que el virus del papiloma humano se puede transmitir a través del sexo oral, del sexo vaginal, del sexo anorrectal. No se transmite por sentarnos en el WC que alguien más acabe de utilizar. Es una infección de transmisión sexual, eso nos tiene que quedar muy claro. Eso es por contacto sexual de secreciones o saliva, ¿no? Entre dos personas, de secreción vaginal, secreción peniana, semen, saliva. Se transmite de mucosa a mucosa o de piel a mucosa, y por mucosa me estoy refiriendo a lo que tenemos dentro de la boca, ¿no? A lo que tenemos dentro de la vagina. No es piel, es otro tipo de piel, por eso se llama mucosa y es muy diferente. Entonces, nada de que me senté aquí y me dio el virus del papiloma humano, no, se da por transmisión sexual. También entiendo que generan muchos conflictos de pareja para ver quién lo agarró primero y cómo fue que me lo transmitiste, ¿no? Aquí en la terapia de pareja vemos muchos conflictos debido justamente al diagnóstico de virus del papiloma humano, y la verdad es que uno nunca sabe, porque también si vemos la historia natural del virus del papiloma humano, sabemos que muy frecuentemente se puede quedar dormido a lo largo de los años y de repente se puede manifestar. Y justo se manifiesta cuando estamos en una relación monógama, ¿no? Y tenemos actividad sexual con una sola persona y de repente se manifiesta el virus del papiloma humano, que por ahí había quedado sin diagnóstico durante mucho tiempo. Entonces, no nos tenemos que alarmar, pero tenemos que acudir al médico. Hay tratamientos muy eficaces, y lo más importante pues es la prevención. Entonces hay que tener sexo protegido, utilizar preservativo pues siempre, ¿no? O la mayoría de las veces que tengamos actividad sexual. Acudir con recurrencia al ginecobstetra, acudir también, los varones tienen que acudir con el urólogo, revisar sus genitales, por favor, mírenselos, así como cuando van, ¿no?, a orinar, revisen su pene, ¿no? Destapen la punta del pene si tienen todavía el prepucio, que es esa piel que cubre la punta del pene y no tienen circuncisión. Destapen, laven bien todos los días su pene a la hora del baño, a la hora del regaderazo. Revisen si no tienen ronchitas, si no tienen alguna lesión que llame la atención, porque bueno, pues ahí es como hace una detección uno temprana en su propia casa. Y en el caso de las mujeres, ¿no?, pues hay que acudir al ginecobstetra. Y también entender que el virus del papiloma humano no solamente se puede manifestar en los genitales, podemos tener lesiones en la boca, podemos tener lesiones en la nariz y en otras partes del cuerpo que, pues, de alguna manera, cuando uno se maquilla y se revisa, más o menos conoce su cuerpo, puede detectar. Entonces, no hay que espantarnos y no hay que entrar en pánico, pero sí hay que ir al médico y hay que conocer lo que puede pasar con una infección de transmisión sexual de estas características, y entender que a veces no se necesita solamente un encuentro sexual coital con penetración para, pues, desafortunadamente infectarnos con algo. O con algún virus o con alguna bacteria. En este caso el virus del papiloma humano es un virus. Entonces, por favor, cuídense, pues hay que utilizar protección y acudir al médico. Soy la doctora Claudia Rampazzo, me encuentran en Facebook como la doctora Claudia Wally Rampazzo Bonaldo, en Twitter en @DRA de doctora Rampazzo con doble Z, y en el 5203-1179 o 5250-9382. Estoy aquí en el Hospital Español. Muchas gracias.